La locomotora Oliveras ingresó de urgencia al quirófano. Se complica su situación. Horas decisivas. Sí. Fiora, Lili, contanos. Pampa, bueno, no llegan buenas noticias sobre la salud de Alejandra Oliveras. Vos sabés que en principio temprano el parte médico indicaba que estaba estable, que seguía su salud comprometida, su estado era delicado, pero que no había complicaciones. Pero claro, después le hicieron algunos estudios, los parámetros no dieron bien y por eso decidieron esta intervención quirúrgica de urgencia. La verdad es que está en estado crítico, está complicada. La operación fue alrededor de las 11 de la mañana. Sí. Veremos cómo evoluciona, pero por lo que cuentan desde Santa Fe no vienen buenas noticias acerca de su salud. A ver, justamente, ¿qué pasa en Santa Fe y las novedades que tenemos ahí? Está trabajando nuestro compañero Leo Carlini. Leo, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las últimas novedades sobre la locomotora? Lili, Pampa, exactamente. Venía escuchando el relato y, bueno, la cronología fue así. A las 9:15 fue la conferencia de prensa del doctor Moroni, el director del Hospital Pulsen. Hasta ese momento no había habido ninguna evolución de ayer al día de hoy. Seguían los mismos parámetros, pero a las 10 de la mañana volvieron a hacerle estudios y esto generó la alarma. Terminó ingresando locomotora Oliveras a las 11:30, a las 11 exactamente comenzó. Me informan desde el hospital la intervención quirúrgica. Todavía la están operando. De hecho, estamos con fuentes del hospital tratando de tener las últimas novedades. Lo que me informan es que están tratando de descomprimir la presión intracraniana. Claro. Esta es la operación que están haciendo los neurocirujanos a esta hora, Lili, Pampa, para descomprimir todo lo que es... bueno, se ha hinchado el cerebro. Lo quiero explicar fácil, ¿no? Lo que me trasladaban los médicos. El cerebro se hincha y empieza a, de alguna manera, ejercer fuerza sobre el cráneo. Exacto. Lo que hacen es hacer un agujero, estoy explicando muy rudimentariamente, ¿no? Pero para que y descomprimen de esa manera la presión en la cabeza. Esto es lo que me explican que están haciendo a esta hora. La operación no terminó y hay mucha expectativa de lo que pase porque esto da cuenta de un estado de agravamiento, Pampa. La operación está siendo llevada, decías, ahora. ¿Una hora y media llevamos, más o menos? Sí, más o menos. Sí, ¿no? porque dice Leo que fue a las 11. Exacto. Neurocirujanos, ¿solamente es ese cuadro, la presión intracraniana, o había alguna otra situación? Digo, teniendo en cuenta, y sobre todo la pregunta es si habían podido desobstruir esa arteria en el cerebro con supuestamente ese coágulo que había producido este ACV isquémico. Leo. Bueno, ayer, Pampa, nos contaba en exclusiva el director del hospital, lo hacía esta mañana también, respecto de que estaban trabajando en disolver todo el coágulo que estaba, como decíamos, posicionado en el lado derecho del cerebro, porque afectó la parte izquierda motriz, exactamente. Estuvieron trabajando en eso, pero a esa complicación que ya los médicos venían trabajando, se sumó la presión que al inflamarse el cerebro ejercía sobre el hueso, estamos hablando del cráneo, por eso están descomprimiéndolo ahora. Estamos hablando de una intervención que tiene un margen de gravedad o requiere una experticia, por eso están trabajando todo el equipo de neurología del Hospital Pulsen. Ahora está abocado a trabajar en la cabeza de locomotora Oliveras. Los familiares, por supuesto, están dentro del hospital aguardando qué pasa y con mucha expectativa hasta ahora. Ahora, el parte médico que dio esta mañana el director del hospital hablaba de una situación estable. Evidentemente eso, con el correr de los minutos, digo, porque esto fue temprano, empeoró de manera abrupta. Exacto. Porque se había dicho que estaba estable y que no había una desmejoría, sino que se mantenía todo igual. Algo pasó en las últimas horas. Sí. Leo, me parece que después del parte Nati, médico de hecho, le hicieron una tomografía, ¿no? Leo, ¿puede ser? Después del parte médico le realizaron una tomografía. A ella la van a ver exactamente a las 10 de la mañana y ahí le hacen estudios complementarios. Los primeros que hacen los neurólogos
es llegarse a la terapia intensiva y pedirle que ella responda a distintos estímulos. Y a partir de estas respuestas, lo que me cuentan fuentes del hospital, es que deciden hacer este estudio complementario y allí ven esta presión intracraniana y llevan rápidamente a la locomotora al quirófano. Ella entra a las 10:30 al quirófano y la intervención comienza a las 11. Hay que explicar, obviamente, que una operación requiere un montón de preparaciones previas, claro. que hizo que demore media hora comenzar la operación. Ahora, el último parte médico, el de ayer exactamente, digo, no el de hoy El a la último mañana. es hoy, en realidad. No, claro, el anterior, digo, ayer casualmente, hablaba de una situación que por lo menos daba expectativas buenas, ¿no? Porque decía que no había evolucionado, que estaba igual, pero que estaba consciente. Algo que Moroni, cuando le preguntábamos el primer día, el director del hospital, era, viste, bastante cauto en esto. Decía, no, pero presenta un síntoma y un síndrome confusional. No quería decir que estaba consciente. Ayer dijeron que estaba consciente, que entendía órdenes cuando se las daban, ¿no? Como supongo que debe ser esto, mover una ceja o levantar un dedo, no sé, esas cosas típicas que hacen los médicos cuando quieren saber cómo estás y si escuchás. Entonces, la verdad que asombra mucho, porque de ayer a esta, a pesar de que no había cambiado demasiado, había un rasgo de evolución y de satisfacción porque podía estar mejor. Eso es lo que más sorprende, Leo. No sé qué dicen allí la gente del ambiente, los médicos o en el hospital, vos que tenés ahí contactos. Esto que vos marcás, Lili, es fundamental, porque también es lo que me van diciendo fuentes de dentro del hospital. Lo que caracterizó el cuadro de locomotora en las primeras 48 horas fue esta fluctuación. La evaluaban, ella respondía, la volvían a evaluar y por ahí no había respuesta. La volvían a evaluar más tarde y había una respuesta. Había una fluctuación del cuadro y también me contaban personas que trabajan en el hospital que ella intentaba en ocasiones hablar y no podía. Esto es lo que de alguna manera daba cuenta el doctor Moroni con el cuadro confusional. Cuando se le preguntaba quién era o en qué lugar estaba ubicada, también en ocasiones contestaba bien y en otras contestaba mal. Yo recién le preguntaba estaba a un más neurocirujano lúcida en algunos y me dice momentos. que es habitual de todo el cuadro, ¿no? Claro. Incluso, Leo, también hubo versiones de que en estos momentos en los cuales ella estuvo consciente, también habría manifestado, tal vez mediante algún movimiento o gesto, cierto miedo. No sé si esto efectivamente es así. Son rumores que salen de adentro del hospital. Claro, a esto se suma el cuadro anímico, ¿no? Que en estos casos también es complejo, como decía Belu, que se da en estos casos porque la persona es consciente, esto que venía contando Lili, ella es consciente de que tuvo esta patología y por supuesto cuando ella quiere hablar y no puede, le genera un cuadro anímico que se suma a todo esto que venimos contando, ¿no? Claro, el cuadro es un cuadro cambiante, evidentemente un cuadro que se va alterando. Que ella esté vigil, como le dicen los médicos, es positivo, pero el tema es lo hemodinámico, ¿no? Lo que va por dentro y que quizás no pueda terminar de manifestar. ¿Su hijo sigue ahí con ella? ¿Qué sabes de él? Si se fue, si no se movió de su lado. Sí, si los hijos allí. están muy cerca, exactamente, Lili. Están muy cerca, están pendientes de lo que va pasando minuto a minuto. Nosotros también, debo decir que estuve en contacto con el doctor Moroni, prometió, me dice, estoy esperando que termine la operación para poder comunicar. Me acaba de contestar el director médico del hospital, el doctor Moroni, que está aguardando que termine la intervención para poder darme más información. Hasta ahora lo que me dice es que la estamos operando. Esto es lo que dice el director médico del Hospital Cuyo. Bueno, hasta este momento nunca estuvo con asistencia mecánica. Eso también ayuda, me parece. Ojalá que salga de la operación con el mismo, o por lo mismo, panorama. con este panorama, nada de respiración, ayudada por algo, ¿no? Que vuelva a tener eso, porque insistimos, es un cambio constante, pero el tema es que salga bien de
de esta operación, ¿no? Y si Moroni te dijo eso, bueno, capaz que falta poco, porque ya llevamos Nunca se sabe, ¿no? 12:40. Una hora y media. Sí, no se sabe. Lo que Casi vos 2 horas. comentabas- lo Casi que vos 2 horas. comentabas antes, Lili, Sí. me parece Casi. que pasa por ahí. Después del parte médico, lo que Sí. notaron los médicos Sí. es que no respondía a esos estímulos, ¿no? Que se le hace a los pacientes y por eso le hacen otros estudios complementarios, le hacen la tomografía, no Sí. da bien y por eso la No, intervención porque de a vos, urgencia. a ver, había le estaban pasando medicación. La medicación es para que mejore la situación. Si la situación se mantiene estable es que no mejoró. Entonces, ante Claro. la no mejora, Sí. deciden... Ir a la práctica quirúrgica. Claro, antes de que se cumpla este plazo de las 48 horas que son fundamentales para, sobre todo para sacarla de esta situación, Y en ¿no? este momento, hoy se cumplían. Por Hoy. eso, hoy se Ahora cumplen. se están Más cumpliendo. allá, Ahora, del, claro. más allá del No. tratamiento La quirúrgico mañana. y del resultado de esa intervención quirúrgica, lo importante va a ser también las distintas terapias alternativas, ¿no? Que ella vaya a tener. Ustedes hablaban de problemas en el habla. Bueno, Sí. a través de la kinesiología, de la fisioterapia, Sí, todas pero eso estas tiene, cuestiones. pero primero tenés que salvarla. Claro. Claro. Sacarla Claro. del cuadro. En este momento hay un riesgo vital. Claro. Tal Claro. cual, Pampa. Por eso, Después veremos que hemodinámicamente si queda o se no queda descompensa. secuelas, si Claro. va a poder hablar, si le queda una hemiplegia, qué sé yo. La cosa es que hay que salvarla. O nada, o está O bien, nada. queda, porque muchas veces parece que el peor de los panoramas y justamente con las terapias avanzan y vos no te das cuenta que una persona tuvo una ACV. Exacto. Igual Quedan hoy la cosas medicación está tan avanzada que, Claro. digamos, es una situación que se puede resolver, una situación complicada que se puede resolver, puede salir, salvo que, no sé, tengas problemas coronarios. Pero si no Te- salió con te la medicación es aprovecho, porque la Nati. situación está complicada. Te aprovecho. En estos días la convención constituyente sigue adelante. Dijeron Hoy algo. retomaba, Sí. miércoles retomaba hoy, lo que habían pedido desde el bloque de ella era suspender su asunción, Bien. ¿sí? Por unos días hasta esperar obviamente el resultado de esta situación de Claro. salud, ¿no? De la locomotora. Pero bueno, la convención sigue, la vacante todavía está. Si no, bueno, tiene que haber un reemplazo, pero esto se va a tomar dentro de 40 días. Claro. Si es el tiempo que establece. Como para que ella se jure o no. recupere. Claro, jure o Tiene no. que porque el jurar tema antes de los ¿Pueden 40 días. esperarla porque ella- 40 días? El día que ella se descompone es el Sí. día de que juran todos los convencionales Sí, constituyentes. Recordemos que Santa Fe está reformando su constitución. Claro. Ella fue elegida por voto popular, ¿sí? Que bueno, esto obviamente le generó un encontronazo televisivo y público Con con Granata. Amalia Granata. Pero Amalia Granata está matando con todas. Sí, que incluso el día que ella estuvo enferma dijo, lo lamento, pero igual voy a impugnar Claro. su jura, ¿no? Ah, dijo eso. Sí, lo lamentaba, pero que igual iba a impugnar su jura. ¿Qué es lo que considera Amalia Granata? Que ella no tiene residencia en Santa Fe, o sea que la Claro. locomotora no tenía la residencia suficiente, presentó un pedido a la justicia para que no asuma, la justicia se lo rechazó porque fue fuera de tiempo. Igual a favor de Amalia Granata, la realidad es que en Santa Fe se está discutiendo algo muy importante, como es la Constitución que los va a regir los Sí. próximos años. Y es importante también el estado de salud de la locomotora, pero la verdad hay que seguir esto. Estos 40 días que vos decías, no Sí. es específicamente por ella, sino porque está previsto en la propia normativa que se pueda prorrogar en el tiempo. Pero me parece que el futuro de los santafesinos y las santafesinas requieren que esto se lleve adelante. Leo, la situación en base Pampa, Lili. a la convención, digo, cambió algo. Ahí recién Nati nos contaba del comentario poco afortunado de Granata, pero ¿están Sí. metidos en el tema o están metidos en que salga de esta situación horrible de salud? Mira, Pampa, sorprendió a todo el mundo, De hecho, en una radio ayer a primera hora, cuando se conocían los detalles ya del cuadro de salud de locomotora, el senador que preside justamente esta comisión constituyente, no sabía qué iba a pasar. Estaban ellos revisando el reglamento, se hablaba de esto que anticipaba Nati de los 40 días, pero realmente sorprendió a todo el mundo. Nadie esperaba que faltase alguien que no pudiera estar. De hecho, ella
se estaba preparando, esto fue 8:15 de la mañana en su casa, Lili se estaba preparando y ella se desvanece, la encuentra su hijo menor y allí rápidamente la llevan al Sanco, así se llama la sala de primeros auxilios de esta localidad, y tenía que estar a las 9 en Santa Fe Capital para justamente estar en la Asunción. Bueno, no llegó por 45 minutos. Estamos hablando de que en auto se para Santo Tomé de Santa Fe Capital, 15 minutos de auto, 20 en una jornada que haya mucho tráfico. Y no llegó. O sea que estuvo a minutos nada más de esta Asunción que, por supuesto, conmocionó a todo el arco político. Y también hay mucho enojo con la posición que tiene Granata, ¿no? Hay mucho enojo en redes sociales porque ella siguió arremetiendo más allá de la salud de locomotora. Leo, aguardanos un segundito y también para que escuches esta nota porque tenemos en línea a Leonardo González, que es neurólogo, médico neurólogo, y queremos saber algo más, algún detalle que nos pueda dar un panorama. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo Te va? escucho muy bajito, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a tratar de mejorarlo. Doctor, nosotros estábamos sorprendidos porque parecía que todo estaba estable, pero de repente una operación de urgencia, cuando hacía minutos nada más que habían dado un parte médico donde todo parecía estar normal. ¿Qué pudo haber pasado? Mira, en un accidente cerebrovascular agudo pueden pasar muchas complicaciones. A veces el paciente puede tener un territorio cerebral muy extenso, infartado, dañado, y eso genera edema, inflamación, y esa inflamación dentro de la cavidad cerrada, que es el cráneo, puede producir un aumento de la presión intracraneal importante que necesita de alguna manera ser compensado o evacuado, y probablemente esa haya sido la causa de indicar la cirugía de urgencia. Pero sí, puede ser que eso eso no ocurra inmediatamente después de la ACV, sino que demore un tiempo. Y todavía está en periodo agudo. Doctor, estamos hablando de un ACV isquémico. ¿Esa obstrucción en la arteria se opera? Digo, porque no la habían intervenido quirúrgicamente a ella en las primeras 48 horas que se cumplieron hoy a la mañana. O se deja que, por ejemplo, si es un coágulo, se disuelva o se salga solo. Bueno, buena pregunta. En realidad, decir ACV isquémico, tenés que pensar en que hay una arteria que se tapó. Sí. Pero dependiendo del tiempo de evolución, de qué arteria, de dónde esté la obstrucción, a veces se puede hacer un tratamiento que sea bien. O un tratamiento con una medicación, que ese es el tratamiento más urgente, es una medicación que disuelve el coágulo. A veces algunos pacientes pueden necesitar que se haga un tratamiento que es un cateterismo para tratar de ir por adentro de la arteria a sacar ese coágulo. Y a veces cuando no se encuentra dónde está obstruido o pasó mucho tiempo o el territorio infartado muy extenso ya no se justifica o digamos uno no espera beneficios con ese tratamiento y puede hasta ser más peligroso que no tratarlo, entonces no se hace nada. Pero eso se tiene que hacer dentro de las primeras 48 horas. No, dentro de las primeras 4 horas y media podés pasarle una medicación endovenosa, dentro de las primeras 6 podés hacer un tratamiento endovascular, y si tenés algunos métodos complementarios, si tenés obstrucción y el infarto te lo permite, con algunas condiciones, por eso te digo, no es para todos los pacientes igual, podés llegar a hacerlo hasta 24 horas, pero 24 horas tiene que ser con con unas condiciones especiales, muy especiales. Doctor, no para cualquier paciente. ¿Qué diferencia hay entre un ACV isquémico y un ACV hemorrágico? ¿El isquémico sería, por llamarlo de alguna manera, más leve? No quiere decir que sea ni más leve ni más grave, son dos formas diferentes. Distintas. Una isquemia es porque se obstruyó un vaso y se impidió la circulación, está obstruida la circulación de sangre, con lo cual ese tejido cerebral no se oxigena, no recibe oxígeno y se infarta. Un ACV hemorrágico es por lo que se llamaba un derrame, puede ser por una ruptura de una arteria dentro del cerebro y esa arteria produce un hematoma cerebral. Pueden ser graves las dos, pueden ser más leves las dos. En realidad, la mayoría de las veces son isquemias, lo que vemos como ACV, son el 80% de los ACV o un poco más, pero a veces depende del tamaño, de la ubicación, como te digo, del paciente. No es lo mismo en un paciente joven que en un paciente más añoso, no es un paciente que tiene factores de riesgo
o no, depende también cómo se comporte el tratamiento en las primeras horas. Claro. Hay un montón de variables que pueden Doctor, en el modificar el caso pronóstico. de la locomotora, una persona que se dedica al deporte, ¿no? Que se supone que tiene buena salud, Sí. ¿se da habitualmente este tipo de situaciones o es irregular? Mira, el ACV lo puede tener cualquiera. Si bien hay factores de riesgo que hacen que eso sea más probable, sobre todo algunos factores de riesgo como la edad, que uno no los puede corregir, en principio uno esperaría que en personas sanas y con buena aptitud física y sin hipertensión, sin diabetes, sin fumar, sin colesterol alto, etcétera, tenga menos chance, pero eso no quiere decir que tenga seguro y que no le va a pasar. Doctor, No, cualquiera puede tener una ACV. sí, doctor, con respecto al cuadro que tiene la locomotora, ese sangrado, ese derrame que tuvo, ese ACV, ¿se puede trasladar a algún otro órgano del cuerpo y afectarlo a futuro? Buena pregunta. Mira, hay algunas veces hay condiciones cerebrales que modifican a distancia Claro. otros órganos, sobre todo el corazón. Sí, sí. Hay veces que los pacientes tienen que estar monitoreados porque pueden hacer arritmias cardíacas, pueden tener falla cardíaca o insuficiencia cardíaca u otras complicaciones. Además, no te olvides que lo que provoca una lesión cerebral, un vaso cerebral, también puede provocar una lesión en un vaso coronario. O sea que Claro. los factores de riesgo pueden ser compartidos. ¿A Pero qué sí hay edad? una relación puntual. ¿Hay entre el alguna corazón y edad el cerebro. promedio para que se pueda, porque dijo usted que era importante también la edad, que a partir de una determinada edad se puede sufrir una ACV? ¿A qué edad No. promedio? A ver, puede haber una ACV en un paciente joven, en un adolescente, pero no es probable. Lo más, Claro, digamos, pero aumenta ¿cuál sería la edad frecuencia promedio? Y después de los 60 años aumenta mucho más. ¿No? Digamos, la curva se acelera. Sí. El síndrome confusional que ella tenía y que decían los médicos que presentaban las primeras horas, digo, y hablaban de eso, de un síndrome confusional, pero que ahora ante ciertas órdenes ella respondía, levemente, pero respondía. ¿Esto qué significa? ¿O puede hablar de algo no tan grave o hablar de algo que la puede favorecer? Digo, ¿en qué panorama entra estas actitudes? No, un síndrome confusional puede ser de muchas causas y no tener relación con el ACV, o puede ser porque la lesión está provocando esa confusión. Es muy variable. No es un dato que nos podamos agarrar para decir que va a ser mejor o peor. Digamos. Ahora, doctor, el consumo, por ejemplo, el consumo de anabólicos, ¿pueden provocar una ACV? En algunos casos puede ser, sí, en algunos casos puede haber, sí. Lo cual no quiere decir que sea una relación directa, no es que una relación lineal, pero son factores de riesgo que se suman. Doctor, le pido un minutito, tenemos que hacer un par de consejitos y seguimos charlando. Sí, no hay problema. Gracias.